Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a la sección de compras, cambios, regalos de estos últimos meses, que en este caso sería el número 34, si no me equivoco, así que como siempre en el inicio del vídeo os muestro los juegos, voy poniendo por plataformas o por cantidades, que en alguna plataforma hay unos cuantos juegos y lo pongo en un par o tres de veces. Así que os iré mostrando pues los juegos que he conseguido y hacia el final del vídeo os mostraré algo más que no son juegos de la colección, ¿de acuerdo? Que normalmente son consolas o otras cosas sobre videojuegos. Así que nada, os iré mostrando primero un cartuchito de Nintendo 64. Bueno, como ya os digo siempre, os mostraré, pues los juegos, os mostraré, os comentaré sobre un poco sobre el juego, pero que muchos, como siempre, no los habré jugado, a menos que haya jugado en su día o sepa un poco del juego. Pues aquí tenemos el Dark Drift, que es un juego de lucha de la Nintendo 64, que bueno, no es muy conocido, lo vi en eBay a buen precio, así que aproveché a comprarlo, aquí está, que no lo he jugado nunca. Por aquí tenemos, bueno, primero vamos a empezar por aquí, más que nada. Por aquí tenemos un juego de PlayStation 1, el Checkmate 2, que es un juego de ajedrez, como aquí veis, que bueno, podemos jugar tanto en 2D como en 3D. De acuerdo, a mí el ajedrez es un juego que, pues, que me gusta, no es que sea yo un profesional de este juego, pero bueno, para echar una partida está muy bien. Y bueno, y este juego pues no lo tenía en la colección, así que nada, lo vi también por eBay bastante barato. Y aquí está. Bueno, y aquí tenemos otro juego de PlayStation 1, el Speed Stunts Total Radio Control RC Stun Copter, como aquí veis pone RC Stun Copter, que bueno, como ya lo indica, es un juego para manejar helicópteros de radiocontrol. La verdad es que es bastante curioso, es un juego que yo diría que no tengo en la colección, que bueno, es simplemente para manejar un helicóptero de radiocontrol con los analógicos, como si lleváramos pues un radiocontrol de verdad. La verdad es que es bastante curioso. No es tampoco el grandísimo juego, pero para los que nos gustan estos tipos de aparatejos que se manejan por radiocontrol está bastante bien. Bueno, y aquí tenemos un juego japonés de la PlayStation 1, que creo que es el único que tengo japonés, que me lo consiguió el compañero Usai, que ya me ha conseguido algunos juegos, pues me lo incluyó en un pack, ¿de acuerdo? Que le compré, que este vino pues de regalo, que lo agradezco muchísimo. Es el Metal Gear Solid, como ya veis, el primero. Es un juego que ya lo tengo en su versión española, pero bueno, ya que me lo incluyó en el pack, ya que le he comprado algunos juegos y me hizo pues este pequeño regalo, que ya creo que continuaré comprándole algún juego más, porque bueno, de vez en cuando salga alguna cosilla. Y bueno, es un juego pues como ya digo, que lo tengo en su versión española, es un juego que este sería todo en japonés. La verdad es que es muy curioso, pues que está muy chulo, ¿de acuerdo? Está completo, como ya veis, y tenerlo, pues la versión que salió en Japón, pues también tiene su gracia, aunque yo siempre digo que me hace pues más ilusión pues, tenerlo en su versión española, que es como lo jugué en su día, pero bueno, que es una maravilla. Esto lo voy a tener pues ahí bien guardadito, ¿eh? Que desde aquí le mando un saludo y le doy pues las gracias. Y en el pack pues venían un par de juegos pues de Nintendo, de Neo Geo CD. Este, como ya veis, este es el... Ay, no me acuerdo ahora. No me acuerdo. El que lo sepa, que lo diga en los comentarios. Si lo conocéis, me lo podéis comentar. No sé si era Fatal Fury 3, no lo recuerdo, la verdad no lo recuerdo. Y este de aquí, el World Heroes Perfect.
Este es un CD suelto, que no me importa, porque tampoco... A ver, estoy pues intentando de coleccionar juegos de la Neo Geo CD, y si son sin caja, pues sin ningún problema. Es pues, por si algún día saco la consola y le pego 4 vicios. Y bueno, si lo consigo pues con su caja, pues perfecto. Y si no, pues nada, con el CD. Y bueno, estos son juegos de lucha, como ya veis, que la Neo Geo pues está lleno de juegos de lucha. Y los juegos que no están en este tipo de juegos de luchas y tal suelen ser más caros. Pero bueno, ya estoy contento de ir consiguiendo pues juegos para esta consola. ¿Y por qué no he enseñado este cartuchito? Pues como veis aquí hay otro juego, bueno, es un juego de Master System, y aquí hay uno en cartucho, que esto realmente es un Everdrive para Master System. Se llama pues Master System, ya lo veis, aquí lleva una tarjeta SD con muchísimos juegos. Creo que es todo el catálogo de la consola, el catálogo que salió pues en Europa, en Japón y en Brasil, si no me equivoco. Pues salen un montón de juegos que está la verdad que está muy bien. Ya tenía ganas de conseguir un Everdrive para Master System. Y bueno, está dividido pues los juegos en regiones, si no me equivoco, y por abecedario. Este juego, si puedo le haré pues un pequeño review enseñando qué es lo que trae. Y nada, aquí lo tenemos, un cartucho suelto. Bueno, y aquí tenemos pues una cajita con el cartuchito del R-Type, un juego pues de naves que hace tiempo que lo quería conseguir. Tenía por ahí la cajita del juego, y he podido conseguir aparte el cartucho. Lo compré en eBay pues a un precio pues bastante decente. Y nada, aquí lo tenemos, bueno, lo tenemos. No está completo, es simplemente el cartucho y la caja, pero bueno, ya estoy contento porque es un juego que ha ido subiendo con el tiempo. Y nada, aquí está. Bueno, empezamos por aquí, empezamos por los juegos de Wii. Tenemos aquí el FIFA 14, que algunos de estos los he conseguido en lote. No sé si fue en el rastro, ahora no lo recuerdo, creo que fue en el rastro. Y bueno, salieron a buen precio, así que están aquí para la colección. Pues el FIFA 14, que no recuerdo bien si lo tengo, pero bueno, como ya digo, venía en el lote. Hay otros juegos algo más interesantes, pero que tampoco son los grandes juegos los que hay aquí en este lote. El Just Dance 3, ¿de acuerdo? Que nada más que decir de este juego. El Skylanders Swap Force, que este creo que lo tengo por ahí. Un juego pues que necesitamos un portal. Seguramente venía en un pack con el portal, que es una plataforma donde tenemos que colocar los muñecos para poder interactuar con esos muñecos. Y los muñecos pues venían en un pack y luego se tenían que comprar por separado. Bueno, está gracioso. Es un juego que mi hijo jugó bastante en la Wii U. Y bueno, tenemos también muñecos de los Skylanders también para Wii. Algunos son para Wii U y otros para Wii. Bueno, por aquí tenemos el Wii Party. Un juego pues con minijuegos, los típicos de juegos familiares, ¿de acuerdo? Así que nada más que decir, muy típico de la Wii. Aquí tenemos el Ice Age 3, el origen de los dinosaurios, pues que ya veis que está un poco dañado, pero bueno, es un juego pues que, bueno, debe estar bien. La verdad es que, bueno, aquí pone que podemos competir con amigos y familiares. No sé si tendrá minijuegos y aparte pues será un juego de plataformas, no lo sé, como que no lo he jugado, no os lo puedo comentar. Aquí tenemos Rayman Origins, un juego pues de plataformas, que este posiblemente lo tenga en la colección.
Pero bueno, es un grandísimo juego que no me importa tenerlo repetido, y si no, en algún día me puede servir como un gran cambio, ¿no? Y está, la verdad es que está en buen estado el juego, está completo. Y por aquí tenemos el Red Steel, que es un juego pues que se usa mucho los nunchakus, ¿no? Los mandos estos de la Wii se utilizan mucho como si fueran para utilizarlos como espadas y armas, como aquí veis. Yo creo que es un juego pues que debe estar bastante bien, no es un juego que haya jugado y posiblemente lo tenga en la colección, y al igual lo tengo precintado, me parece. Así que nada. Bueno, por aquí tenemos estos de aquí, que son juegos de PlayStation 2, PlayStation 4 y PSP, y algunos de Wii, que hay de Wii de Switch, que ya lo veréis. Este juego de aquí, que lo he conseguido pues hace poquito, está un poco guarrete, tenía que limpiarlo a fondo y solo pues lo he limpiado un poquito y ya está. Es el International Supercars. Este es el último juego que conseguí en el rastro. Bueno, un juego de Cars, como ya veis, nada más que decir. Por aquí tenemos otro juego, pues que está hecho polvo, está partido, ya le cambiaré la caja. Pues del Polar Express, como aquí veis, pues se puede utilizar con el EyeToy, que es la cámara de la PlayStation 2, para poder realizar los movimientos y tal. Posiblemente sea un juego de minijuegos, que ya que se tenga que jugar con la cámara, posiblemente sea pues eso, minijuegos para jugarlos pues ahí moviéndonos, ¿no? No os puedo comentar porque ya he dicho que muchos juegos no los había probado, uno es este, y nada, ya digo que no creo que sea el gran juego, pero bueno. Aquí tenemos un juego de PlayStation 4, el Scribblenauts Showdown. Es un juego que ya tengo para Switch creo que era. Pero bueno, es un juego que lo encontré en el Mediamar, en la cesta estas que ya se van quitando juegos de encima. Me costó muy barato, no sé si 2 o 3 euros, no lo recuerdo. Como aquí se oye, está el CD suelto, no sé si abrirlo o qué hacer. Pero bueno, si lo abro, supongo que no lo voy a jugar, o sea que tampoco voy a abrirlo. Es un juego pues que teníamos que ir dibujando no sé si teníamos que escribir cosas y tal para poder ir avanzando. Este no sé si será del mismo tipo que los demás, así que como ya digo, no lo he jugado. Lo tengo en Switch si no me equivoco, como ya he dicho, y tampoco lo he jugado. Lo ha jugado mi hijo, o sea que pues nada, aquí en la colección está. Bueno, aquí tenemos Astrobot, un grandísimo juego para las VR. Es un juego que ya tengo, pero bueno, es un juego que lo conseguí pues muy barato en el rastro, y aquí está. Es un juego que recomiendo, este sí lo he jugado, es como un Mario 64 pues en VR, y es una maravilla, es el colorido que tiene, el meterte en ese mundo en las VR, que les parece imposible de lo bien hecho que está, y es uno de los grandes de esta plataforma, así que lo recomiendo por si no lo tenéis. Bueno, y por último, de juegos de PlayStation 4, aquí tenemos el Soul Calibur 6, que me faltaba por tener. Como ya veis, tenemos aquí a dos personajes. Este es el de Witcher, y este no sé si era, no lo recuerdo, este no sé cuál era este otro personaje, pero bueno, sabéis que en los Soul Calibur siempre hay personajes extra en las plataformas que salgan, así que en este caso han salido estos de aquí. Y bueno, es un juego de lucha bastante chulo, a mí me gustó pues el primer Soul Calibur que salió, y la verdad es que no he jugado a los demás, aunque los tengo casi todos, pero bueno, es un juego que si algún día me pongo a jugarlo, seguro que le meto unas horas tremendas. Lo tengo aquí pues nuevo, lo conseguí lo mismo que
que el anterior de las cestas del MediaMarkt, que estaba muy barato. Y bueno, y aquí está. Bueno, continuamos con los juegos de PSP, que algunos pues son del rastro y otros los he conseguido en un pack de eBay. Ya os mostraré, ya os diré hasta dónde están. Aquí tenemos el UEFA Champions League 2006-2007, videojuego oficial, como ya veis. Un juego de fútbol para la PSP, que no está nada mal. Aquí tenemos otro juego de fútbol, el FIFA 12. Posiblemente ya lo tenga en la colección, pero bueno, como siempre, los consigo en un pack a buen precio. Aquí tenemos el Virtual Tennis World Tour, un juego de tenis que están de maravilla estos juegos, ¿eh? El Smash Court Tennis 3, de acuerdo, otro juego de tenis. Bueno, ya lo veis, aquí hay algo diferente, ¿no? Ya veis que tenemos el Pac-Man, no sé bien cómo será, porque no lo he jugado este juego. La verdad es que es curioso que lleve este juego de Pac-Man, que lo harán de alguna manera, como jugando en el tenis, pero con Pac-Man. Bueno, y aquí tenemos el Gran Turismo para PSP, que ya lo tengo, pero bueno, es un grandísimo juego, así que nada. El Fórmula 1 2009, un juego de coches también. Y por aquí tenemos el God of War Chains of Olympus. ¿Qué decir del God of War? Que no sepáis ya, un grandísimo juego. Y el White Knight Chronicles Origins, que este sería pues un juego rolero, de los más interesantes de esta consola. Si no me equivoco, es un juego que ya tengo. No sé si es que había el 1 y el 2. No sé si era que el 2 estaba en PlayStation 3. No lo recuerdo bien, pero posiblemente este juego ya lo tenga, pero bueno. Bueno, y ahora un pack de juegos que conseguí en eBay, que la verdad es que me sorprendió bastante. Y más que nada, compré el pack por un solo juego, pero bueno, que no está nada mal. Aquí tenemos el Hello Kitty Puzzle Party, un juego de, pues ya lo veis, que es de puzzle. Pero este no es el juego por el que compré el pack. Aquí tenemos el Little Big Planet, que creo que lo tengo, no estoy seguro. Bueno, este, como veis aquí, está precintado, así que se va a quedar precintado. Es bastante curioso que hayan conservado el juego así precintado. Y aquí tenemos el Mega Minis Volumen 2, pues como ya indica, son minijuegos, ¿de acuerdo? Bueno, minijuegos pues bastante sencillos, que no sé si estos, sí, salieron en la PlayStation Store. No sé si es, yo creo que lo deben tener aquí, no por descarga, porque al igual en el Store hay más juegos de esto, pero este está en físico, creo. Bueno, aquí como pone, incluye un vale de descarga de PSN para descargar los 5 juegos a los sistemas PSP y PlayStation 3. Pero bueno, lo muestro porque para que lo veáis, que viene el CD el UMD. Y otro gran juego, Metal Gear Solid Peace Walker, que este no lo tenía en la colección, así que bastante contento con ello. Es un juego que no lo he jugado en su día, no lo he jugado. Y que es un juego de acción. Y por el que he comprado el lote de juegos de PSP ha sido por este, el Ultimate Ghouls and Goblins.
pero lo compré por el disco, porque venía con una caja sin manual, sin carátula y solo el UMD. Lo compré porque yo ya tenía la carátula, tenía las instrucciones, que lo conseguí hace tiempo, y así que ya lo tengo completo. La verdad es que muy contento por esta compra. Me salió el lote muchísimo más barato que si hubiera comprado el propio juego, así que ya lo veis, una gran compra. Es bastante curioso este juego del Ghosts and Goblins porque es en 3D, en semi 3D. Bueno, y ahora vienen los juegos de Switch. Este de aquí, que está abierto porque lo compré de segunda mano en las cestas del game, Road to Guangdong, que lo tengo que probar ahora. A ver, no sé bien de qué va el juego, como aquí veis, estar aquí conduciendo parece como puede jugar a minijuegos, no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea de qué va el juego. Si alguien lo ha jugado, que me lo comente. Pues hace poco que lo conseguí, lo vio mi hijo en la cesta bastante barato, así que lo compré y lo traje para casa. Y aquí tenemos el penúltimo juego de Switch que he conseguido, el Ginger, que lo he conseguido hace poco. Ginger Beyond the Crystal, que supongo que es un juego de plataformas. Aquí en el FNAC valía 30 euros, lo tenían por 14 y algo, o sea, me costó menos de la mitad de precio. Y nada, es un juego pues que, como ya digo, lo he conseguido hace poco y no lo he abierto. Lo abriré y ya probaré a ver qué tal. Y por último, de juego de Switch, tenemos este de aquí, el Octopath Traveler, que bueno, está precintado, se va a quedar así, porque yo ya tengo el juego abierto. Se lo compré justamente al señor Martix, Tesoro del Lechuk. Y este pues lo he conseguido, que lo tenían en un Carrefour y lo habían acabado de bajar de precio. Y al verlo, pues no me lo pensé, lo compré y dije, bueno, para la colección y tenerlo así cerradito, ¿eh? Porque ya sabéis que, bueno, que somos unos frikis, ¿no? Con estas cosas. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Por aquí tenemos, pues conseguí una revista en el mercadillo, en el rastro, ¿de acuerdo? Que venían pues con figuras, bueno, esta revista donde nos comentan cosas sobre el Street Fighter. Y no había una, había varias y están a muy buen precio, pero a mí la revista que más me interesaba, que estaba cerrada, estaba con un plástico y todo, era esta, porque nos venía con este muñequito, con Guy, que este muñequito es, pues, no sé, yo creo que era el que me gustaba más de los que estaba vendiendo, porque este es un personaje pues del Final Fight y por eso pues quise comprarlo. Me costó esto muy barato, muy barato, ya lo veis, el Guy. Y nada, y aquí está. Estoy en la duda de si abrirla o no abrirla. Yo creo que se va a quedar así. Me gusta mucho y creo que la voy a conservar así cerradita. Y por último, que lo conseguí ayer mismo, anteayer, pues esta Game & Watch de Zelda, de Legend of Zelda, que justamente estaba en oferta en el game, y no sé si aún está la oferta. Pues nada, que estaba en oferta a 30 euros. ¿Y qué es lo malo? Pues que las que estaban vendiendo a 30 euros son consolas que están abiertas, están nuevas, supuestamente sin usar, pero tienen esto lo tenían abierto y sin querer había reservado había comprado dos en el game y tuve que cancelar una, y las dos estaban pues un poco como esta, ¿no? Pero esta es la que estaba mejor, así que la otra la cancelé y nada, y estoy con esta, que no está nada mal, aparte de esto que ya os digo que tiene los plastiquitos, pues todo lo demás está perfecto.
tengo que limpiar esto, quitarle las pegatinas estas, se las acabaré quitando. Y bueno, y pensaba hacerle pues un vídeo mostrando cómo es la consola. Así que nada, espero que os haya gustado. Esas son todas las compras que he hecho. No ha habido cambios, no ha habido regalos. Bueno, sí, ha habido un regalito, como ya os he comentado. Y nada, como de costumbre, os dejo los recuadros con los enlaces a mis otros vídeos y el botón de suscribirse. Así que un saludo y nos vemos. Chao.